Hola, ¿cómo estás, viejo Diego? No pude evitar ver el video de esta influencer que por ahí la he visto, por ahí por los lados la he visto. Y bueno, mencionaron un libro que por supuesto yo me he leído, el Manifiesto Comunista. Y pues bueno, voy a hacer una respuesta punto por punto porque esta señora está cometiendo aquí unos errores y unas falacias que yo creo que no son inocentes, sino que esta señora, en mi concepto, es consciente de lo que está haciendo. Entonces procederé. Ok, bueno, el primer punto que desglosa esta señora desinformada o desinformadora es que el comunismo es anticrístico y hay que hacer aquí una claridad. La claridad es que Marx no tenía nada en contra de Cristo. Una cosa es Cristo y otra es la cristiandad, es decir, lo que hicieron las religiones de Cristo, o con el nombre de Cristo o bajo el nombre de Cristo. Entonces separemos el sujeto histórico y el sujeto religioso, que es la creación mítica de la cristiandad. Entonces está el Cristo histórico y está el Cristo o la cristiandad mitológica. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Marx no tiene nada en contra de Cristo. La crítica de Marx es hacia la religión en general. En general. Es decir, eh, es ateo, por supuesto. Sí, es cierto. Ahí no hay nada personal con tu Dios, es en general hacia todas las demás creencias, hacia todas las demás mitologías del mundo. No pasa ahí absolutamente nada, no te lo tomes a personal, por favor. Entonces, aquí la influencer tiene un error de base. El manifiesto comunista no es un tratado teológico, no habla de Cristo como tal. Es más, a Marx no le interesa reemplazar a Dios ni meterse con Cristo. Es simplemente un análisis del capitalismo del siglo XIX que está avalado o que siempre fue avalado por la religión imperante que ha sido la cristiandad de Occidente. Luego esta señora hace una conceptualización demasiado, diría yo, burda o torpe, porque es que el manifiesto comunista jamás dice que el Estado será como Dios o que hay que reemplazar a Dios por el Estado. No, no, no. Lo que explica Marx, lo que Marx dice, es que la religión es una forma de conciencia social. ¿Sí? Que surge de las condiciones materiales de la miseria, la alienación, la explotación y la esclavización. Es a eso a lo que se refiere Marx. ¿Sí? No a adorar al Estado como un Dios. Para nada. Es más, Marx dice que hacia el avance, hacia el comunismo, hay que desaparecer el Estado a largo plazo. Hay que desaparecerlo. Muy claro lo dijo Engels y Marx, que juntos escribieron el Capital y escribieron el Manifiesto Comunista. Dejaron muy claro, el Estado no es abolido, se extingue. O sea, el Estado hay que extinguirlo porque es una forma de opresión a la larga. Es decir, el Estado se tiene transitoriamente, pero cuando se avanza hacia esa sociedad comunista, se extingue. ¿Quién va a mandar? Pues va a mandar el proletariado. Es decir, la clase dominante en el comunismo sería el trabajador. El trabajador, caballero. Así que lo que dice esta señora es una completa falacia. ¿El Estado como Dios? No, no, no. Es exactamente lo contrario. O sea, Marx dice que hay que extinguir el Estado a la larga. Entonces, esta tipa aquí se equivoca y miente. Miente completamente. Luego, esta señora dice que el marxismo, el comunismo busca eliminar las verdades eternas y la moral. Bueno, aquí hay una falacia ideológica porque Marx dice que, pues a ver, la moral como tal no existe. La moral es un código de normas que normalizan eh, unas acciones, un proceder, una forma de ser. La moral no es sinónimo de bien. La moral no significa bien o verdad o rectitud. No, 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 no. Diego, no seamos ignorantes. La moral de la Biblia
edad antigua, era lo más normal era golpear a un esclavo y esclavizar a la gente. ¿Sí? Esa era la moral de la Biblia en esa época. Eso era lo correcto, lo bueno, lo normal. ¿Sí? Eso es la moral. La moral es un código en el que todos nos ponemos de acuerdo en qué es lo correcto o lo incorrecto, pero eso no significa que lo que llamamos entre comillas correcto o bueno sea bueno. Entonces, cuando yo digo hay que acabar con la moral de esta época, porque Marx lo que dice en el manifiesto es hay que acabar con la moral de esta época, este capitalismo burgués de explotación, se refiere es a una normalidad, entre comillas, normalidad de explotación, caballero. Por favor, no vayamos hacia la mentira. Un ejemplo de eso lo voy a extraer de tu libro favorito, la Biblia. Si tú vas a Éxodo capítulo 21, en los versículos entre el 20 y el 21 vas a ver que dice lo siguiente: si alguno hiere a sus siervos, a su esclavo o a su sierva con palo y muere bajo su mano, o sea, si lo mata a garrote, será castigado. Pero si sobrevive después de unos días de esa paliza, no será castigado. ¿Por qué no será castigado? Porque el esclavo es de su propiedad. ¿Ves? Esa es la moral de la Biblia. Eso es lo normal, eso es lo correcto, eso es lo que Marx dice hay que abolir, hay que acabar. Otro ejemplo te voy a dar en Levítico, capítulo 25, del 44 al 46. Dice así: si a tu siervo o tu sierva tendrán que salir de otras naciones de vuestro alrededor, pues podéis cogerlos y comprar a tus siervos de esa forma. ¿Qué está diciendo aquí? Que la moral, lo normal en la Biblia, en el esclavismo, en esa época, era que usted fuera a otras naciones, invadiera, matara, asesinara, violara y se trajera el botín, o sea, no solo la riqueza, sino los caídos o vencidos en guerra y pues son esclavos. Y luego finaliza así: y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión perpetua. Esta es la herencia del capital a través de la historia, Dieguito. Esta es la herencia que hay que abolir, que hay que acabar. ¿Sí? Hay riquezas mal habidas, hay herencias mal habidas, Diego. Reacciona. Otro ejemplo, Diego, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 22 versículo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Discúlpame que repita así, no lea muy bien, es que es muy pequeña la letra. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero sirviendo, temiendo siempre a Dios. Bueno, aquí ves un ejemplo de la moral, es decir, el comportamiento de la normalidad de cada época, de cada cultura, de cada contexto histórico. O sea, moral no es bien, moral no es igual al bien o a la justicia. Quítate esa imbécil idea, por favor. Entonces, cuando Marx dice hay que acabar con la moral, se refiere a esta basura de pensamiento que está consignada en tu libro favorito. Eso no va. Otro ejemplo de la moral, entre comillas, ¿no? A ver, por ejemplo, en Tito, capítulo 2 versículo 9: exhorta a los siervos a quienes se sujeten a sus amos, que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones. Ay, hombre, hombre. La gente con la cabeza agachada es más bonita que los rebeldes, ¿no? A usted no le gustan los rebeldes, ¿cierto que no, Diego? Obvio que no te gustan los rebeldes. Acá le tengo otra perla. En Pedro, Pedrito, bueno, supuestamente Pedro, porque no sé si sea el Pedro que estuvo con Cristo, pero bueno, Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo el respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los amos difíciles de soportar. O sea, si de por sí ya el esclavismo y los que tenían esclavos ya eran unos hijos de puta, pues imagínense los que son más difíciles, ¿no? Pero aún así hay que soportarlos, agachar la cabeza, etcétera, etcétera. Qué hermosura, me encanta, me encanta. O sea, mi libro favorito también es la Biblia, lo admito.
es mi libro favorito también. Bueno, esta es pues, la moral bíblica. Y sí, hay algo en lo que tiene razón esta señora, parcialmente, de que la Biblia ha ayudado a moldear lo que es el mundo, las reglas, las leyes, los estados tal cual como son, pues por desgracia. Por desgracia esto ha sido durante miles de años, o sea, es eh, imposible no reconocer que la Biblia ha causado todas estas cosas, obviamente. Ok, entonces aquí comete pues unos errores de falacia ideológica a esta señora. Entonces, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Un ejemplo de lo que es la moral dominante de las clases dominantes. ¿Sí? En esa época, la moral dominante del esclavismo, ¿cuál era? Déjese dar palo de su esclavista, de su amo, porque es que así lo quiere Dios. En la edad que le siguió al esclavismo, que es la edad feudal, entonces lo correcto es cuando Dios dice, debes ser, como siervo debes servir a tu amo feudal o a tu rey, porque así lo quiere Dios. Esa es la moral de esa época. ¿Cuál sería la moral de esta época? La del capitalismo. Pues tenés que conformarte callado y agradecido con el pago de salarios miserables, con la especulación de los alimentos, con el capitalismo financiero, el capitalismo especulativo y la acumulación obscena de riqueza y las desigualdades estructurales sociales. ¿Ves? ¿Vas comprendiendo para dónde va la cosa? ¿No? Bueno, yo te lo explico, no te preocupes. Bueno, seguiremos. Entonces, acá dice esta señora que despojar la propiedad es robar. Bueno, esta es la mentira pues más común, ¿sí? Marx no habla de el robo de la propiedad personal. A ver, una cosa son los medios de producción de la burguesía, es decir, las altas élites que se apropiaron del mundo y las riquezas del mundo para por medio de la esclavización del resto de la humanidad. ¿Sí? Eso es una cosa. Y otra muy diferente es la propiedad personal, que es tu casa, tu cepillo de dientes, tu condón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? O sea, una cosa son propiedad de los medios de producción. Los medios de producción son las fábricas, los bancos, las tierras explotadas, los altos capitales financieros, etcétera, etcétera. Se trata es de eso, caballero. Marx explica pero muy bien lo siguiente. Ahora que ustedes o esta señora menciona la palabra robo. A ver, ¿qué es robar? Robar es cuando, por medio de la fuerza, o de la religión, o de la cultura, o del capital, obligas a personas que no tienen propiedad a tener que vender su fuerza de trabajo, que es lo único que poseen, las obligas o el sistema las obliga, porque si no se mueren de hambre, a tener que enriquecer a otro sujeto con trabajo ajeno acumulado. Ese es el verdadero robo, Diego. Cuando tú no vives del trabajo de tus manos, sino que acumulas el trabajo de muchas manos, tú te estás apropiando y enriqueciendo de trabajo ajeno. Chupas la plusvalía. ¿Sí? Usted me va a decir, no, pues que yo les pago sueldo. A ver, sueldo no es riqueza. El proletario, el trabajador produce riqueza, pero él no percibe esa riqueza, él no la toca, le dan un salario. Ese salario es la explotación. A ver, en el esclavismo se le daba al esclavo la comida, todo gratis, el techo, la comida, todo lo que necesitara. ¿Sí? El esclavista decía, pero es que yo produzco riqueza y yo doy comida y doy techo. Es más, debería agradecerme el esclavo. ¿Sí? Es el mismo asqueroso pensamiento. ¿Sí? Si avanzamos más hacia la Edad Media, la Edad Feudal, el señor feudal le daba las tierras al campesino, le daba el asadón, el machete, la hoz, los hornos, las herramientas, todo absolutamente, hasta la ropa, y si necesitaba animales y ganado le daba. Se lo daba todo, sí, pero es que yo me chupo las ganancias. El 99% me lo tomo yo. Y usted simplemente
sobrevive con su ración diaria y punto. Y aparte eso me paga tributo a mí. Eso se llama plusvalía. Entonces, el esclavista podría decir, oiga, momento, yo contribuyo a la riqueza porque yo doy comida. O sea, gracias a mí es que la humanidad se mantiene. Y sí, técnicamente es cierto. Esa basura de pensamiento en ese momento es cierto. Y avanzando en los años, el feudal le da todo a sus siervos. Sí, es cierto, pero es un hijo de puta aprovechado. En el capitalismo, el empresario, el alto empresario dice, un momento, pero es que yo doy empleo, pago salarios, yo produzco la riqueza. No, 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 señor, usted no produce riqueza, usted se la apropia. Los que producen la riqueza son los seres humanos, son los trabajadores. El trabajo de la humanidad es el que ha levantado y ha movido el mundo. No han sido los empresarios, no han sido los feudales, ni han sido los esclavistas. No, esas figuras históricas de poder y de supremacía se han quedado con el botín. Ahora, yo no estoy atacando a la pequeña persona que tiene una tienda y pone uno o dos personas a trabajar. Esa persona a lo mucho ganará un salario 2 o 3 mínimos y le pagará un mínimo o cercano a un mínimo a esos trabajadores. No me refiero a esa persona, ¿sí? Porque hay emprendedores y me parece bonito que las personas tengan, tengan aspiraciones en la vida. Ok, está bien, pero cuando ya hablamos de capitalismo, porque capitalista no es el tendero que tiene una persona, un puesto de trabajo, o el que es independiente y tiene un taller, no, esa persona no es capitalista. El capitalismo es cuando usted acumula riquezas con 100 o con 200 o con 1000 manos trabajando para usted. Eso es acumulación de trabajo. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces, no se confunda. Más adelante, esta tipa dice que habla de la actitud despótica. ¿Sí? Y a ver, la actitud despótica del proletario. O sea, a ver, esta señora está omitiendo el contexto histórico. En el siglo XIX, cuando Carlos Marx critica el capital, habla de derrocar un orden violento. Es decir, la burguesía que nunca entregó el poder, ¿sí?, pacíficamente, pues hay que confrontar esa burguesía, ese capitalismo. ¿Ya? La esclavitud no fue abolida pacíficamente, Diego. Eso fue guerreando. Tuvo que haber una actitud despótica de parte de los esclavos, obvio. Vamos a liberarnos, vamos a guerrear. Eso no fue por las buenas, Diego. ¿Sí? La jornada de 8 horas, cuando era 16, en el capitalismo que criticó Marx. ¿Cómo lograron la jornada de 8 horas? No fue porque los capitalistas, los que usted tanto ama y les hace el sexo oral, ideológicamente hablando, fue porque esa gente les regaló las 8 horas. Dijo, no, bajemos la jornada. No, eso fue una lucha de clases. Fue con protestas. Fue rompiendo vidrios, Diego. Eso no, la humanidad no se ha liberado y no ha avanzado con poemas, Diego. ¿Sí? No, no es así, no funciona así. Los estúpidos, ¿sí?, critican eso, pero no entienden que de esa forma, ¿sí? Es más, usted hace 200 años, viejo, bueno, usted no. Usted amaría a su amo porque según usted, el amo le da a usted comida y techo y él produce la riqueza. Bueno, usted tiene ese pensamiento. Pero algunos amigos suyos de su mismo color de piel lucharon despóticamente contra el poder de esa época para ser libres, ¿sí? No les pidieron permiso a los esclavistas, ¿no? Entonces, ojo pues con eso, ¿no? Con el sesgo. Más adelante, esta desinformadora agrega que el comunismo quiere abolir las leyes. Eso es falso. O sea, Marx dice, o sea, que las leyes reflejan unos intereses de cierta clase. Entonces, que hay que cambiar esas leyes para colocar nuevas leyes, obviamente. Somos seres humanos, necesitamos leyes, por supuesto. Derechos laborales, seguridad social, educación. A ver, ¿quién te dio a ti las vacaciones? ¿Quién fue? Fue Carlos Marx y Engels con toda esta lucha del manifiesto comunista. Fueron los comunistas los que te dieron los derechos laborales, Diego. Y sí, fue con una actitud despótica, fue luchando, fue peleando, obviamente, porque los miserables a los que tú amas y adoras como becerro de oro, pues estos chicos malos por las buenas no iban a ceder, obviamente, obviamente. Entonces, ¿quién te dio los derechos laborales? Marx y Engels.
Manifiesto Comunista. ¿Quién te dio la seguridad social? Marx y Engels. ¿Quiénes definieron la educación pública? Marx y Engels. La jornada de 8 horas. ¿Quiénes fueron? Los comunistas. La salud como derecho, los comunistas, Diego. El pago de las primas, los comunistas, Diego. Las vacaciones, el derecho a descansar en el año, pues fueron los comunistas, Diego. Diego, ¿hay alguien ahí? Y siguiendo, bueno, esta desinformadora, la tipa esta dice que hay que agradecerle a la Biblia de que gracias a ella tenemos los derechos humanos. Oiga esa mentira. Esta señora es cristiana y no lee la Biblia, no sabe lo que dice, ¿no? Acabo yo de hace un rato leerte toda la... O sea, ay, por Dios. Por Dios, es que me da risa, discúlpame, pero es que esa cantidad de atrocidades que yo leo te leí en la Biblia y esos son derechos humanos, no, esos no son derechos humanos. A ver, el cristianismo ha influido culturalmente en Occidente, por supuesto que sí, pero a quien le debemos los derechos humanos es a la Ilustración, que se opone al poder religioso, al poder de la Biblia, los herejes, la ciencia, los filósofos, los historiadores, los revolucionarios, los rebeldes, toda esa gente es la que crea los derechos humanos. La libertad de conciencia, sí, porque nada que se saliera de la Biblia podría existir porque quemaban gente, acuérdate Diego, tú quemaste mucha gente, muchas mujeres que eran médicos, científicas, etcétera, etcétera. Quemaste mucha gente, ¿por qué? Porque, pues, porque hablaban de ciencia, de química y eso no podía ser, eso no podía ser. Fueron perseguidos científicos, se justificaron monarquías, se apoyó la colonización y la esclavitud. O sea, los derechos humanos modernos surgen contra el poder religioso, no por la obediencia ciega a ese poder religioso. Entonces esta señora es una mentirosa, o sea, de marca mayor completamente. Otra muy asquerosa mentira, dice esta señora que el comunismo quiere abolir la familia. A ver. Marx no quiere destruir el amor de pareja y que la gente no se reproduzca y que nadie tenga hijos. No, o sea, eso es ilógico. Eso es ilógico. Eso va en contra de la naturaleza reproductiva biológica. A ver, es más, ella no lee completo. Ahí está muy claro que se opone o critica la familia burguesa. Mire ahí, lea, coja si quiere yo se lo regalo, yo lo tengo. La familia burguesa, donde la mujer, y la familia burguesa, la familia religiosa, cristiana, todo esto, donde la mujer es una propiedad que está subyugada a un hombre y debe estar callada y obedecer callada, y si el hombre le da madera y la cava, pues debe dejarse, porque así lo quiere Dios. Ese tipo de familia, ¿sí? Donde los hijos heredan capitales mal habidos, de esclavismos, de feudalismos y ahora de capitalismos más modernos. Es a ese tipo de familia. La familia como unidad económica. El capitalismo que Carlos Marx, Diego, escúchame muy bien, el capitalismo que Karl Marx criticó cuando dijo hay que abolir la familia burguesa. En el capitalismo del siglo XIX, el hombre trabajaba, la mujer también trabajaba, como esclava también, y los hijos pequeños, los niños menores, el trabajo infantil también trabajaba en las fábricas. Ese tipo de familia como unidad económica es lo que había que abolir. Y hay que abolir. Si existe en alguna parte del mundo todavía que puede ser, ¿sí? Esa es la familia burguesa, es decir, la familia de esa clase, el sistema bajo el que funciona la familia de clase dominante. Esta tipa mentirosa no habla esto. Aquí te lo voy a leer muy claramente, me disculpas la mano temblorosa aquí. Eh, Ella habla de que hay que abolir las herencias, pero ella no muestra los 10 puntos completos. Yo te los voy a leer acá, aunque se alcanza a ver parte en la imagen, pero los voy a exponer acá. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicaciones de la renta de los suelos a los gastos públicos. Ese es el punto 1. El punto 2. Fuerte impuesto progresivo. El que más tiene paga más, el que tiene menos paga menos, es una lógica. Tercero, abolición del derecho a herencia, las herencias de acumulación mala vida, por supuesto. Confiscación, es el cuarto, confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes.
El quinto, centralización del crédito en el Estado por medio de una banca nacional. Esto ya la hizo China, no pasa nada. Para corregir efectos de regímenes y monopolio. Gracias a Dios China ya lo hizo. Sexto, nacionalización de los transportes. China ya lo hizo. 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. China ya lo está haciendo. Octavo, proclamación del deber general del trabajo, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Espectacular, China ya lo está haciendo. Noveno, articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad. Magnífico, China ya lo está haciendo. El décimo, educación pública y gratuita de todos los niños, prohibición absoluta del trabajo infantil en las fábricas bajo la forma actual, régimen combinado de la educación con la producción material. Por Dios, tiene que ser uno muy basura, muy mala gente, para uno estar en contra de esto y a favor del capitalismo del siglo XIX y parte de este 20 y el 21, siglo XXI, de la explotación infantil. Tiene que ser uno muy basura, Diego. Esta señora o no leyó El Capital, o si sí lo leyó, es una persona muy sesgada, muy malintencionada. Volviendo al punto de que no hay libertades religiosas ni de conciencia bajo el comunismo. A ver, un momento. El manifiesto comunista no dice en ningún momento que va a regular cultos. O sea, el marxismo no es un estado policial. Eso fue una práctica histórica de algunos regímenes de doctrina no marxista, que fue la doctrina cristiana. Eso sí fue una prohibición de la libertad religiosa. Ustedes no admitían que alguien no creyera en Cristo o que creyera en otro credo. O sea, aquí la crítica es para ustedes. El marxismo lo que critica es cómo se instrumentaliza la religión y la moral para justificar bellacadas, que es diferente. Por ejemplo, China abolió la religión, es un estado completamente ateo y han tumbado iglesias cristianas. Allá hay iglesias católicas, muy poquitas, es menos del 5% la comunidad católico-cristiana occidental. Y también hay otras creencias, están los tibetanos. Dígame usted si han abolido o han tumbado monasterios tibetanos. Pues no, ahí está, se respeta. En la China comunista, bajo el poder del Partido Comunista, hay templos del Tao Zen y también del budismo, que es, creo que más del 60% de la creencia de ese país, porque ellos no son occidentales, ellos no creen en Cristo. Sí, no les interesa ese cuento, no tiene nada que ver con ellos. ¿Sí? Cristo no fue por allá y que quizás ni siquiera sabía que existía China. Y los chinos en su momento ni se dieron cuenta de Cristo, no tenía nada que ver. Entonces, esa tragedia de la que usted habla o esta señora habla, ya pasó, ya fue. Hace 70, 80 años lo hicieron los chinos. Y ahí tienes ese país. No pasa absolutamente nada. Y hay otras sociedades que son aún más ateas que la misma China, que no creen en absolutamente nada, como Noruega, Suecia, Canadá, donde el 98% son ateos, o sea, no tienen ni siquiera casi ni una espiritualidad. Y no pasa absolutamente nada. Allá no golpean a los cristianos o a los católicos, ¿sí? En donde sí golpean muy feo a los cristianos y los escupen, los humillan, es allá en la tierra prometida, en la Palestina ocupada, en el mal llamado Estado de Israel. Esos judíos sionistas, no voy a hablar de los judíos, no, de los judíos sionistas, que escupen y agreden las iglesias cristianas. El lugar más peligroso para ti sería ir a Tierra Santa. No te lo recomiendo. Mucho menos que vayas a nombrar a Cristo. Luego, una mentira muy, pero muy grande que dice esta señora es que Dios quiere que disfrutes del fruto de tu trabajo. A ver, usted como esclavo, ¿cómo va a disfrutar del fruto de su trabajo si usted está esclavizado? O sea, usted produce la riqueza como esclavo, pero se la queda el esclavista, tu amo. ¿Cómo carajos Dios, permitiendo y avalando la esclavitud, va a pensar o esperar que el esclavo disfrute el fruto de su trabajo? Habría que eliminar al esclavista. Gracias a Dios se hizo. Gracias a Dios fueron despóticos los esclavos. En un estado o en un sistema feudal, ¿cómo el siervo va a disfrutar del fruto de su trabajo? Sí,
Todo es el monopolio del feudal. No puede, es imposible. Ahora, ¿cómo va a disfrutar el obrero, el trabajador, el proletario, el fruto de su trabajo si le dan solo un salario y él no percibe la riqueza que sí produce? Peor aún, ¿cómo va a disfrutar el fruto de su trabajo si le quieren quitar los recargos nocturnos, si no quieren darle contrato fijo, si quieren quitarle la pensión, si quieren aumentarle las semanas de cotización? ¿Cómo carajos va a disfrutar el fruto de su trabajo si le están quitando justamente el fruto de su trabajo? O sea, esto es una gran mentira de esta tipa. Páginas de, bueno, una página, no, unos renglones, por supuesto, del Manifiesto Comunista, Diego, ¿sí? Palabras de Marx. A lo que aspiramos es a destruir el carácter oprobioso de este régimen de apropiación en el que vive sometido el obrero, en el que él solo vive para multiplicar el capital de su amo, en que vive solo en la medida en que el interés de la clase dominante aconseja que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo vivo del hombre no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado será, por el contrario, un simple medio para dilatar, fomentar y enriquecer la vida del obrero. Creo que es demasiado claro, Diego. Lo que te voy a leer, abro comillas. El capital no es, pues, que un patrimonio personal, sino una potencia social. Los que por tanto aspiramos a convertir el capital en propiedad colectiva, en común para todos los miembros de la sociedad, no aspiramos a convertir en colectiva una riqueza personal. Es decir, no se trata de ir al banco de las personas y sacarle la plata y repartir la plata. No. A lo único que aspiramos, dice aquí, es a transformar el carácter colectivo de la propiedad de los medios de producción y despojarla de su carácter de clase. Es decir, coger el planeta Tierra, todos sus recursos y entre todos, como obreros, usufructuarnos de eso, por fin, después de miles de años. Es decir, ¿cuál sería la clase dominante en el comunismo? La clase dominante sería, sí, usted y yo, los que tenemos que trabajar para vivir, los proletarios, los obreros. ¿Cuál es el peso muerto que quedaría atrás? Pues el capitalista, así como quedó atrás el feudal, así como quedó atrás el esclavista. ¿Por qué? Porque Marx explica, la historia es una lucha de clases y cada época tiene sus opresores y oprimidos. La idea es la superación de ese orden histórico. Es simple, Diego, es simple. Avanzo aquí. Otro párrafo del Manifiesto Comunista. El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios del mundo en general. Formar la conciencia de clase del proletario, derrocar el régimen de la burguesía, llevar el proletario a la conquista del poder. O sea, la clase dominante sería el proletario. Y es aquí donde ustedes y su sesgo llora y chilla. Porque puede haber esclavistas en el poder, porque puede haber reyes en el poder, porque puede haber capitalistas manejando el mundo. ¿Por qué? Y en cambio, ¿por qué se oponen absolutamente a que la humanidad, que es toda la clase trabajadora del planeta Tierra, esa clase no sea la clase dominante? Es decir, voltear la pirámide al revés y la base ponerla en la cima. Ah, ya, ahí sí no les gusta. Entonces es un problema de egos, o más bien de moral. No, no de moral, de ética, porque la moral es una cosa, la ética es otra. Ya para finalizar, amigo Diego, te voy a dar algunas citas de palabras de algunos cristianos protestantes de la edad del capitalismo naciente y el feudalismo en esa transición de tiempo. Hubo un fraile cristiano de apellido Galiani del siglo XVIII y este señor de Dios dijo lo siguiente, abro comillas, el bien y el mal se equilibran siempre. Para que unos tengan abundancia de bienes, siempre es necesario la miseria de otros. Para que algunos posean grandes riquezas, tiene que verse muchos otros desposeídos totalmente hasta de lo más necesario.
La laboriosidad de unos impone la ociosidad de otros. Los pobres y los ociosos son fruto necesario para los ricos y los trabajadores. Qué delicado, qué hermosa persona de cristiano. ¿Mm? Aquí hace una descripción hermosa, poética, perfecta y miserable del pensamiento cristiano protestante evangélico con respecto a cómo es el orden y la moral. ¿Quiénes son los miserables? ¿Los comunistas o los de la moral? Pero espera, todavía tengo otra. Había otro sacerdote cristiano protestante de apellido Townsend que decía lo siguiente, abro comillas, el deber legal de todo trabajador lleva consigo mucha fatiga, mucha violencia, mucha angustia, mucho dolor. Pero en cambio, el hambre no solo ejerce una presión pacífica silenciosa, sino que además la tensión más potente que motiva a la laboriosidad natural del hombre a ser laborioso. Ay, tan querido, disculpando el hambre, la miseria, la violencia, el dolor y el sufrimiento, este miserable cristiano protestante. Otra afirmación que hizo este mismo cristiano protestante y dice así, parece ser una ley natural de Dios que los pobres vengan sin oro al mundo, a diferencia de los ricos. Así, gracias a ello, los privilegiados tienen la dicha de salvarse de tareas viles e incómodas. Esta es la belleza del orden natural de Dios. Grandísimo, malparido hijo de puta. Y tengo otra más, Diego, otra más de ustedes, de otro hermoso, bello y poético cristiano protestante de nombre Lord Edward Stanley, estadista. Era un estadista protestante inglés del siglo XIX, ya época actual moderna en pleno régimen capitalista. Abro comillas. Gracias al régimen capitalista de producción y acumulación y por tanto de la propiedad privada capitalista, exige la destrucción de la propiedad privada nacida del propio trabajo, es decir, la expropiación del trabajador. Tan querido este protestante malnacido hijo de puta. Esta es la moral, la religión, el pensamiento que Marx decía que había que abolir con actitud despótica. No es para menos, ¿verdad?